Le estoy expresando, según a ella, de cómo yo perdí ese hombre. Y la pregunta es si sentí que perdí ese hombre. Pues claro, cuando yo me caso con un hombre muy distinto al hombre de quien yo me enamoré. Y nos estamos para mudar y yo estaba embarazada. Y recuerdo que ahí está el hombre ese rudo, que no era cuidadoso. Áspero. Y yo bien frágil, siendo vaso frágil. Bienvenidos a Out the Box Podcast, manifestando lo que ha sido depositado. En este segmento, nuestro primer segmento, ¡yay! ¡Qué bueno! Tengo a una persona muy especial con la que estaremos hablando hoy y para mí es un honor tenerla conmigo porque es mi amada esposa. En este segmento vamos a comenzar bien picante porque vamos a estar sacando de una caja de sorpresas lo que ha sido depositado. Uh-huh. Creo que el tema que vamos a estar abordando hoy, muchos lo conocen desde mi punto de vista, pero hoy lo vamos a estar viendo desde otro punto de vista y ese es el punto de vista de mi amada esposa. Así, para darle comienzo a esta charla tan interesante y picante que tenemos hoy, les presento a mi amada esposa. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Joena Franco. Soy la esposa de Orlando Franco. Tengo 4 preciosos hijos que el Padre me ha bendecido. Tengo 2 varones y 2 hembras. Felizmente casada ya por 15 años. Perdimos cuenta. 15 años. Pastora de la Iglesia Nación de Fe Centro Jersey ya por 11 años. También soy mentora de un grupo de mujeres poderosas que el Padre está levantando en este tiempo, que son maravillosas. Y ahí, ¿qué más quieres saber? Yo creo que eso es todo. Ya como ven, mi amada esposa se ha presentado. Ahora comencemos con el contenido de este podcast. Así que no te desconectes, que esto va a estar picante. Ok, pues nuestra historia tiene una trayectoria de casi 16 años, o se puede decir 16 años juntos y casi 16 años casados. Y obviamente escribimos un libro, Un hombre que le falla a Dios, y ahí hay parte de lo que fue nuestros comienzos. Pero yo quisiera comenzar este segmento con una pregunta. Uh-huh. Y mi pregunta es, ¿cómo conociste a tu esposo y cómo fue que te enamoraste de él? Bueno, conocí a mi esposo en un asunto bien especial, donde todo el mundo lo ha conocido. Para ese tiempo tuve una prima mía que estaba pasando por una situación difícil en su matrimonio y en su hogar, y hacía años que no la veía a ella, y entonces en un día muy lluvioso llegué a mi casa pidiendo ayuda. La tuve en mi casa por unos cuantos días y entonces pues decidí salir a buscar la ayuda a ella en los lugares, ¿verdad?, que ya conocemos que ella pueda recibir para ella continuar su vida con su hija. Y entonces pues ahí llegué a las oficinas de donde tú trabajas a pedir esa ayuda. Entonces ya te había visto antes porque no sabía que eran los vecinos, pero sí sabía que te veía a menudo pasando con el carrito rojo ese bien chulín Nike. ¿Qué marca era el carro? Era un Honda. ¿Y el color? Como el que David tenía. Con el que tumbó a Goliat. Y con el que atropelló a Goliat. Era color rojo, muy brilloso, muy bonito. Y pasabas por mi casa a menudo. Pero cuando llego a ese lugar específico a pedir ayuda por una cita para ella,
caigo con que ella te conoce y te veo que trabajas ahí. Yo no sabía que trabajabas ahí. Y ella te conoce. Y comienzas tú a hablar con ella, pues, y ahí entonces es donde nos conocemos. Donde tú, sin disimular, pues, me empezó a buscar la conversación. Ok. ¿Y, ¿y cómo fue que te enamoraste de tu esposo? Bueno, me enamoré de él porque antes que nada siempre he sido en ese entonces era una muchacha, ¿verdad? Bueno, una mujer, pero desde joven siempre tuve como un amor, una atracción hacia las cosas del Padre. Diferente, aunque estaba en el mundo, siempre me atraía, ¿sabes? Todo lo que tiene que ver con el Padre. Y cuando te conozco, justamente yo estoy pasando por una transición, se puede decir, porque estoy en una de esas temporadas donde estoy media flojita. Donde ya llevaba yo no sé ni cuántas semanas que no iba a la iglesia. Entonces, tú me buscaste por MySpace, mi esposo me buscó en MySpace entonces en ese tiempo. Y cuando yo acepto el request, veo que eres cristiano. Primero, eso me interesó mucho porque yo dije, espérate, un hombre cristiano. Yo llevaba pidiéndole al Padre por un hombre cristiano, porque yo ya quería salir de todo lo que yo estaba y quería rehacer mi vida con alguien que también tuviera ese amor como yo hacia el Padre. Pero no me crié en una familia cristiana, entonces no tenía esos valores. Soy como que la primera escogida de la familia que comienza a romper eso y a buscar del Padre y a enseñarle a la familia lo que es eso. Entonces ahí me doy cuenta de que mi esposo es un hombre cristiano y le comento una foto que yo vi así bien espiritual, bien fabulosa, que me tocó el corazón. Entonces comenzamos una amistad, comenzamos a ir a la iglesia de él, donde él asistía en ese tiempo. Era una iglesia pequeña, poderosa, una iglesia de esa. Y entonces la iglesia que yo iba era una iglesia más grande. Era una iglesia también tremenda que aprendí mucho, amé y hasta el día de hoy tiene un lugar especial en mi corazón. Y pues hicimos esa amistad y lo que me enamoró de él, vamos a la pregunta, lo que me enamoró de él fue el respeto. Porque eso era algo muy diferente al hombre común, ¿verdad? A todo lo demás. El respeto, la amistad que tenían, que tenía tanto respeto, o sea, tener una relación sana, el poder tener una relación sana era algo diferente para mí. Era algo que deseaba, no sabía cómo era, pero pude tener eso con él. Tras de que eso era algo que me encantaba. Otra de las cosas que me encantaba es que un hombre de Dios. Yo tenía preguntas, yo tenía tantas cosas que yo estaba procesando en ese tiempo, yo tenía tantas dudas, confusión, y era un amigo en el que yo podía hablar, pero no tan solo hablar, sino que coger un buen consejo, coger esa palabra que, wow, me ministraba. Eso me enamoró. Me enamoró que yo pude ver el Padre a través de él. Wow, qué interesante, ¿verdad? Porque cuando tú expresas que una de las cosas que te enamoraron de él o de mí fue respeto y la diferencia que había entre mi persona y el hombre común, ¿verdad? Y yo digo que cuando uno está alineado con el Padre transforma tu vida a tal extremo que te lleva a sobresalir entre los demás. Pero a la misma vez también yo creo en un Padre que no importando la condición que nos encontremos, Él une propósitos. Y cuando Él une propósitos, Él provoca que todo termine alineado y que si hay una desventaja entre las dos personas, que todo se anivele de acuerdo a su propósito, ¿verdad? Entonces, tú mencionas que te enamoraste de este hombre, lo viste diferente, el respeto, era un hombre de Dios, era un hombre apasionado. Pero obviamente tú y yo sabemos, ¿verdad? Y está en el libro,
que hubo una caída. Y yo quiero que los que están viendo este podcast, no solamente, si has leído el libro, que no solamente veas los efectos secundarios de lo que ocurrió después de la caída, no solamente desde mi punto de vista, pero que yo quiero que hoy tú puedas verlo o escucharlo desde otro punto de vista, ese siendo el punto de vista de mi esposa. Entonces te hago la pregunta, ese hombre del que te enamoraste, yo quiero saber si cuando te llegaste a casar con él, si tú llegaste o sentiste que perdiste a ese hombre de quien te enamoraste y por qué. ¿Cuáles eran las evidencias en él después de la caída que te llevó a sentir que tú perdiste a ese hombre que desde un principio te enamoró? Ok. Bueno, pues antes que nada, ¿verdad? Porque estamos hablando de un libro y sé que muchas personas van a estar viendo este podcast y aquí tenemos el libro. ¿Qué te haría así? Aquí tenemos el libro del cual estamos hablando. No le vamos a revelar todo lo del libro porque creo que es un libro de bendición y le va a ayudar en su matrimonio y en muchas áreas. Sabemos que va a ser de bendición. Estamos hablando de este libro. Y pues en una de las partes en este libro hay una parte donde se expresa, donde yo hablando con una hija, le aconsejándola en un momento que ella está pasando por un tiempo bien difícil matrimonial. Yo creo que tú estabas en la cocina cuando estábamos hablando, ¿verdad? Las dos. Sí, tú estabas en la cocina. Sí, yo creo que yo estaba llegué. hablando con ella. Ajá, yo llegué. Y le estoy expresando, según a ella, de cómo yo perdí ese hombre. Y la pregunta es si sentí que perdí ese hombre. Pues claro, cuando yo me caso con un hombre muy distinto al hombre de quien yo me enamoré. Porque el hombre que yo me enamoré era un hombre muy recto, muy temeroso al padre, ¿verdad? Era un hombre y para mí muy ejemplar. Era un hombre muy recto y muy directo. O sea, cuando era no, porque había eso no, y esos límites no se cruzaban. Entonces, ahora cuando está la caída, entonces hay una consecuencia, hay consecuencias. Entonces ahora no tengo a un hombre desde ese lugar de autoridad, ¿verdad? Sino que tengo un hombre caído. Con el hombre que yo me case es con un hombre caído. Y es un hombre totalmente diferente al hombre con el que yo me enamoré. Sí, cuando me casé, sí sentí que lo perdí completamente y sentí que tenía completamente un hombre que yo no quería tener. No quería, ese no fue lo que yo pedí, con eso no fue lo que yo me quería casar. En otras palabras, me casé con él porque pues había amor. Y tras de todo lo que habíamos pasado juntos, siempre fui una mujer de las que, when I'm with you, cuando estoy contigo, estoy contigo. Estoy contigo. O sea, entonces, después de todo lo que habíamos pasado juntos, aunque estuviera viviendo una temporada tan oscura y tan fea en mi vida, donde yo decía, yo no merezco esto, yo merezco mejor, yo merezco walk away, you know, y muchos de los consejos eran walk away. Yo decidí quedarme contigo en esto. Y también que sentía como que de parte del Padre, o sea, esa convicción dentro de mí más allá que de lo que yo estaba viendo. Eso sí sentí que perdí. ¿Cuáles fueron ciertas características que te revelaron que ya ese hombre con el que te casaste no era el mismo hombre de quien te enamoraste? Su comportamiento ya no era cuidadoso. Al ver este hombre caído, era un hombre bien como que rough,
Áspero. Era muy áspero de palabra, en todo su ser era muy áspero, amargado. Ya las palabras no eran palabras de vida, sino que eran palabras de muerte. Uh-huh. Entonces era constantemente escuchando un hombre hablando negativo, un hombre que se estaba escondiendo, porque empezaste ya después que de la caída a esconderte por la condición. Uh-huh. De que como eras conocido acá como un evangelista, me recuerdo cuando empezamos a buscar iglesia, te estabas escondiendo. Oh my God, yeah, y estábamos buscando dónde no te conocieran, ya que tú, de que eras un hombre conocido, porque ya llegaste a predicar en varias iglesias en el área. Uh-huh. Entonces, el tener que buscar un lugar donde, mejor dicho, refugiarnos, pero escondidos. Uh-huh. Y también ver la misericordia del Padre, porque también nos da un lugar en Pensilvania donde podían tener un lugar donde no te conocían, ¿verdad? Entonces, sí, un hombre que de dar la cara, de ser un hombre que conocía su lugar, que hablaba seguro, era un hombre inseguro, era un hombre áspero, amargado, rudo. Cuando éramos amigos era muy cuidadoso de sus palabras y ahora era todo lo contrario. Uh-huh. Entonces ese era el hombre que tenía yo. Ese era el que me casé. Esa fue la herencia que recibiste. Entonces, te enamoras de un hombre, pero te casas con otro. Uh-huh. Entonces, el hombre caído fue la consecuencia o el resultado de lo que ocurrió de la caída. Yo me recuerdo, ¿verdad? En ese tiempo que yo pude experimentar cómo quién yo era antes de conocer a Jesús comenzó a manifestarse de una manera peor que lo que era antes, después de la caída que experimenté. Y yo sí puedo afirmar de que sí, hubo un cambio en mí. Yo pensé que estaba perdido, tenía mucho coraje, te culpaba a ti por todo lo que ocurrió. Me sentía como que lo había perdido todo. Porque cuando experimento esa caída, yo sentí que yo perdí lo único que yo tenía. Y me sentí como que ya no había valor en mí, porque no tenía lo que antes poseía. Hay un suceso que yo me recuerdo, y no me recuerdo mucho del suceso, me recuerdo mucho del momento donde ocurrió la sanidad. ¿Ok? Yo me recuerdo una vez que estábamos en el carro y tú me mencionaste a mí, corrígeme, ¿verdad? Si estoy mal. Tú me mencionaste a mí, simplemente hablando, que tú te sentías como, todavía como que te hería o te hacía sentir mal pensar en un momento donde yo por impulso traté de obligarte a ayudarme a traer compras dentro de la casa. En esos principios, ¿verdad? En esos principios. Yo quiero que tú me cuentes la historia o que le cuentes a la audiencia que están viendo este podcast, que tú le cuentes a ellos y le explique qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó en ese momento y qué fue lo que pasó en el momento donde finalmente te sentiste sana de esa herida que yo te causé. Bueno, sí sé de lo que habla y ese fue un momento que estábamos en el carro y lo que me llevaba a, recuerda, voy a hablar primero de lo que sucedió. Sí, ajá. Y porque después, años después. Y eso fue años después. Yo recordaba todavía eso. Pues en ese tiempo yo estaba embarazada de Jades. I remember that. And it was bad. It was real bad. It was bad. It was real It was bad en toda la área. I mean, marriage, económicamente, todo. Espiritualmente, físico. El carro se estaba cayendo en canto. El brillo ya no estaba. Todo. Ni nosotros teníamos brillo. Recuerdo que ya el padre siempre haciendo de la suya.
Estábamos en un apartamento, que ese apartamento, Magani Hill, la señora nos daba Oh, my ¿qué te God. recuerdas? Yeah. Un apartamento, pues, ¿verdad? No en una condición tan mala, pero... Y me recuerdo que ya estaba embarazada, entonces nos íbamos a mudar a una casa más grande, a una casa, íbamos a coger una casa. Y nos estamos para mudar, y yo estaba embarazada. Y recuerdo que ahí está el hombre ese rudo, que no era cuidadoso. Áspero. Y yo bien frágil, siendo vaso frágil. Porque la mujer, una de las áreas que la mujer busca es sentirse segura. Segura con su esposo, y eso viene a través del cuidado, no de las palabras, del cuidado del esposo, de cómo tú la tratas. Y yo me había colgado ahí en esa Estaba área. bien colgado. Entonces, yo estaba embarazada, y yo me recuerdo que en eso que estamos sacando las cosas, y yo con la panza, o sea, cansada, los pies me duelen, me duele la espalda. Ese momento está como que muy gris para mí, muy gris. Esta salida tú ahora. Y yo cargando cajas para la troca que teníamos. Yeah. Y estábamos bajando, y me recuerdo que en ese momento me sentí bien cansada, ya no aguantaba. Y tú y mi esposo para ese tiempo, ¿no? Tú, el caído que tenía. El otro. El hombre, la otra versión. Caído que tenía. Muévete, que hay que sacar las cajas, y presionándome y peleándome, empujándome, y yo me recuerdo sentirme tan mal, porque me sentía tan cansada y me dolía el cuerpo, y yo estaba con una panza bien grande. Entonces, ¿qué pasa? Pasan años y años, ya salimos de esa casa a otra casa y compramos esta casa, porque estamos ahora en la casa que estamos, que compramos. Ya vamos para 16 años. Yo creo que llevamos 4 años aquí. Sí. Esto fue hace como 3 años atrás. Sí, la sanidad. Esa área, en esa área. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que nosotros salíamos y regresábamos de una tienda o algo así, y tú siempre acostumbras a decirme, baby, vete para adentro, que yo llevo las cosas, yo llevo las bolsas y esto. Dale, vete para adentro, o abres el screen door para que yo entre o lo que sea, y esto. Y cada vez que tú decías esas palabras, me llevaba a ese momento. Todo el tiempo. O cada vez que hacíamos compras, íbamos a algún lado, pues nos parqueábamos el carro, y cuando llegábamos a la casa, que yo tenía que coger la bolsa, que esto, me llevaba a ese momento. Un día estamos en el carro, el carro, ya, remember. Y yo te hablé, yo te dije, oye, tú sabes, y empecé a expresarme, a decirte, tú sabes que cada vez que nosotros salimos para la tienda, o cada vez que tú me dices a mí esto, yo no sé por qué, yo siempre pienso en esto. Y ahí me recuerdo que tú te miraste y tú me gritaste, ¿tú todavía piensas en eso? Y yo sí, y ahí tú, oh my God, tú estás todavía herida. Y ahí me pediste perdón, y ahí yo lloré. Yeah, remember. Y ahí yo dije, ya, sí, estoy bien herida. yo estoy bien herida. Entonces me pediste perdón por eso. Y yo creo que ahí yo cerré ese capítulo. Ahora, yo todavía pienso en eso de un punto de vista de ver la transformación del Padre. O sea, no de una manera que me duele, sino que cada vez que tú me dices, coge la baby, vete para adentro, yo llevo la compra o lo que sea. Yo lo pienso de que en ese momento ver este hombre, a ver a este hombre que tengo ahora. Eso es tener completamente 2 hombres distintos. Entonces, sí lo puedo recordar que le contaba eso a nuestra hija espiritual, le contaba eso hace poquito, y se lo decía de eso, y ella decía, qué poderoso eso, cómo tú puedes ver. Entonces, sí lo puedo, lo recuerdo, pero no con dolor. No lo recuerdo con un dolor, sino lo recuerdo como que con un agradecimiento en el corazón de que, como le decía a mi hija, sí creo en la transformación del Padre, sí creo en la sanidad, sí creo en la restitución, sí creo en la restauración, yo creo en todo eso, porque yo lo he podido ver yo misma y lo he podido vivir. Y creo que a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que estamos viviendo en el momento, sin entender que quizás es parte del propósito. A veces hasta las cosas oscuras
Porque en un momento dado, yo jamás pensé que me iba a encontrar ayudando a tantas mujeres. Y hoy día que doy mentoría, y hoy día que ayudamos, ¿verdad?, personas en matrimonio, cómo yo puedo ver que cuando miro su casa, nosotros nos miramos a veces y decimos, ustedes están bien. Súper bien. Ustedes están bien. Eso es saludable. Eso tiene solución. Y ellos viendo las cosas como que de un punto de vista que este es el fin, ya no hay solución, jamás va a haber una transformación en este hombre. E incluso yo le he dicho a muchas de las hijas, él está mucho mejor de lo que estaba mi esposo. Y creo que esto me ha costado a mí pagar un precio, no rendirme, ¿verdad? A los dos, pero estamos hablando de parte de mía, ¿verdad? De la parte mía. Claro, y de confiar en el Padre, porque muchas veces, contaba esto una de las hijas mías, ¿verdad? Muchas veces en medio de ese dolor que tú causabas en mi corazón, yo me recuerdo muchas veces ir a la presencia del Padre y decirle, cógelo, yo soy tu hija y eres tu hijo. You deal with him, porque ya yo no puedo. O sea, yo no puedo. Y recuerdo que tú llegabas al otro día con una experiencia que alguien en el trabajo, ¿te recuerdas que una vez tú viniste y una señora vino hablándote lenguas? Oh my God, en el trabajo. Y yo viendo la fidelidad de mi padre, porque justamente el día antes yo me había desplomado en los brazos de mi padre diciéndole, tú ves mi corazón, tú eres mi fortaleza. Haz tú lo que tú tienes que hacer con él y dame fuerza a mí, dame la sabiduría, dame lo que yo necesito, qué es lo que tú quieres que yo haga en esta temporada, en este tiempo. Y recuerdo que después cuando estuve el otro día, venía y me decía yo decía, hasta que un día tú me decías a mí ya, yo no me voy a meter contigo porque después el Padre me coge a mí. Yeah, I remember, me recuerdo. Sí, esto, ¿verdad? He podido ver de acá a acá y darle gracias al Padre por todos los tiempos. Y darle gracias al Padre que no me rendí tampoco en esa temporada. De que no me rendí, porque entonces hoy no hubiese tenido la familia y estuviéramos incompletos, porque no hubiésemos tenido ni a Yeshua ni a Naomi. Yo no me imagino sin Naomi, sin Yeshua. O sea, no hubiésemos tenido tampoco la vida que tenemos, lo que hemos tenido juntos. Yo creo que todo hubiera sido un poco diferente. Claro. Tú dices que, hablando de la herida, de ese momento, yo sí me acuerdo que tú estabas embarazada, sí me acuerdo haber dicho eso. Sí me acuerdo ser áspero en ese momento sin tener consideración. Pero tú mencionaste de que ahora cuando tú miras ese momento, ya tú no lo miras desde la herida, tú lo miras desde otro punto de vista. Y yo creo que eso es lo que se considera mirarlo desde la cicatriz. Porque por muchos años, quizás probablemente como por 10 años, estuviste mirando esa situación desde una herida que todavía estaba abierta. Pero después del momento que hubo la transformación, donde yo pude pedirte perdón por lo que había hecho, ya lo comenzaste a ver desde la cicatriz. Y una de las cosas que yo he aprendido es que cuando nosotros podemos evidenciar una cicatriz en nuestra vida, es una señal de que el Padre llegó a tiempo. Es algo que nos pudo haber matado, es algo que pudo haber acabado con nosotros, pero es una señal de que el Padre llegó a tiempo, porque aunque se puede ver la marca nos recuerda que algo ocurrió ahí, pero que el Padre lo sanó. Entonces, una de las cosas, ¿verdad?, que me gustaría que nuestra audiencia supiera es que aún en los momentos donde tú piensas que estás pasando por la temporada más oscura de tu vida, o probablemente en estos momentos estás pasando algo en tu matrimonio, y quizás es tu esposo el que no quiere rendirse, o quizás es tu esposa la que no quiere rendirse. Pero así como mi esposa acaba de decir que ella no se dio por vencida, a veces nos dejamos atrapar por las garras del momento y abortamos el propósito del Padre porque se ve una temporada que no hay solución, que no hay resuelve. Pero yo quiero animar a los que están escuchando y los que están viendo que no te des por vencido, porque si tú tienes la convicción de que el Padre fue el que los unió a ustedes, el Padre en un momento dado va a hacer el milagro. Va a permitir que algo ocurra para que la persona se alinee a su propósito dentro del matrimonio. Entonces, mi amor,
puedo llamarte mi amor porque tú eres mi esposa, Claro. ¿verdad? Ahora que tú estás viendo esa experiencia desde un corazón sano, ¿qué tú le puedes decir a esas mujeres que en estos momentos pueden estar pasando por la misma experiencia? Bueno, yo le diría que primero que nada, yo creo que una de las cosas es para poder sanar el corazón es dejar de verte como víctima. Mm. O sea, es muy esencial que nos dejemos de ver primero como víctima para poder salir de eso. Segundo, yo creo también que es mi responsabilidad sanar, reconocer que si me quedo pensando que la culpa es de él, que yo pasé esto, la única que se va a quedar estancada ahí, herida, soy yo. Esa es mi responsabilidad, identificar esta área. O sea, cuando tú la identificaste en mí, que yo te la pude hablar y tú la identificaste en mí, yo tomé eso serio en ese momento. O sea, uy, espérate, yo tengo una herida. Yo estoy herida, por eso recuerdo esto. Entonces, yo tomé la decisión de perdonar y decir, let's move on. Yo no tengo que seguir con este dolor. Sí, y quizás diría, pero ¿qué tal si él todavía está haciendo esa cosa? No tengo un hombre que me está pidiendo perdón, un hombre que todavía es áspero. Yo creo que cada matrimonio es diferente. Yo no le puedo decir a una mujer, quédate ahí. Yeah. Yo no le puedo decir a una mujer, quédate ahí. Porque yo creo que el padre brega con diferentes relaciones de diferentes maneras, ¿verdad? Y a veces nos casamos escogiste a alguien que nunca vino del padre. Yo creo que lo primero que debes de hacer es que reconocer que es tu responsabilidad sanar. Entonces tú tienes que mirar qué es lo que te está hiriendo, qué es lo que tienes que trabajar. Entonces hay cosas que tengo que trabajarlas yo misma con el padre. Porque hay situaciones que el padre usa también para trabajarlas conmigo y puede usar a tu esposo, a tus hijos, quien sea. Pero yo creo que lo más importante es eso y pedir al padre la dirección, la sabiduría para que tú puedas tomar las decisiones correctas en tu matrimonio, para que puedas tomar, ¿verdad? No, pensando también en los hijos, que yo creo que es algo también que a mí me sostuvo mucho, pensar en que yo no quería quitarle el padre a mis hijos, que padre, ¿qué tal es esto lo que tú quieres? También veía que tú eras un hombre que a pesar que te hubieras caído, amabas a Dios, amabas al padre, tú sabes, tenías ese amor. Podías estar como tú estabas, pero eso estaba ahí presente. Quiero leer esto en Salmos 34:18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. O sea, que en esta temporada dura que tú estés pasando, tú tienes que entender que Él está ahí. ¿Sabes? Que Él está contigo y que Él está cerca de las personas que tienen los corazones quebrantados. O sea, no un corazón que lo sabe todo, no un corazón altivo, no un corazón rebelde, no un corazón lleno de odio, de resentimiento. O sea, en otras palabras, no un corazón podrido. Él está cerca de un corazón herido. Él está cerca de un corazón contrito, humillado. Humillado es que se rinde, que you surrender, que tú no puedes más, que tú le entregas a Él todas esas áreas con las que tú no puedes ya. Salmos también 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces eso fue lo que Él hizo conmigo. Tanto conmigo como contigo, porque tú también estabas herido. Tú estabas herido por la iglesia, tú estabas herido por muchas áreas, en otras áreas también, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue lo que Él hizo. Él sanó nuestro corazón, Él nos mendó, Él nos restauró. Entonces entender que Él está ahí y que Él está dispuesto a trabajar contigo, que Él está dispuesto a cargarte, Él está dispuesto a ir hasta donde tú le permitas llegar. Entonces si nosotros nos rendimos antemano, si no podemos echarle la culpa a todo el mundo y al Padre de lo que nosotros no asumimos responsabilidad. O sea, yo reconozco que aunque yo estaba en un momento tan malo y siempre supe rendirme a Él. Siempre fui como en esa área. Iba quebrantada y no tenía palabras, no tenía versículos, no tenía nada, pero sí sabía hacer algo muy bien, que eso no me lo tuvieron que enseñar ni dar clase. Yo he sabido rendirme a los pies de mi Padre. Yo puedo ser testigo de eso. Sí,
he sabido llorarle, he sabido detener uno de mis versículos, be still and know that I am God. Está quieto y conocer que yo soy Dios, conocer que yo soy el gran yo soy tu Padre, soy tu proveedor, soy tu amado, soy tu todo, yo soy todo en ti. Entonces yo he sabido hacer eso bien mío y hacerlo personal, ¿sabes? De que tú estás conmigo, yo soy tu hija, y aunque en un tiempo me sentí perdida y no lo tengo todo all figured out, pero yo entiendo que en medio de todo yo no estaba sola, aunque me sentía sola. O sea, yo no estaba sola, él estaba conmigo. Y lo que yo no tenía claridad de mi visteo, porque soy muy rápida, hasta el día de hoy soy muy rápida para muchas cosas. Ligera. Demasiado. Yo una idea, vamos que esto, yo soy de la que tú eres más suavecito y yo soy más arranca con todo lo que hay. Eso nos balancea. Entonces sí, he tenido que saber a parar, a detenerme y a permitirle al Padre hacer lo que Él sabe hacer, a pelear por mí, a defenderme, a cuidarme y a dejarlo a Él que me cargue. Porque el problema es también que desde niña tuve que aprender a defenderme sola. ¿Sabes? A buscármelas yo. To have my own backs, a defenderme, a pelear, a todo esto. Entonces, cuando llegó ahora todo esto, tuve que aprender a detener y permitirle a Él ser el que hace eso por mí. Y después permitirte también a ti hacer eso. Yes. Porque fue bien duro. Yes. Entonces, yo creo que mis palabras, a la sabiduría que te puedo dar en este día es detente. Detente y ríndete. Que el Padre, si tú le buscas, tú le encuentras. A mí cuando me dicen, es que yo llevo un año orando y que esto y lo otro. Mira, el Padre no se hace oídos sordos. Yes. Si tú le buscas de alguna otra forma, mira, televisión, hasta TikTok, Facebook, Él usa todos los medios. Tiene que usar el pájaro de la casa para hablarte. Todo. Y aquí hay un pájaro que habla. Tenemos uno que habla aquí. Entonces, Él va a usar, Él sabe cómo llegar a ti. Él sabe cómo aclararte, Él sabe cómo darte claridad, Él sabe cómo darte dirección, Él sabe cómo trabajar contigo mejor que nadie, mejor que tú misma. Yes. Mi consejo es detente y búscale y ten claridad cuáles son las áreas, qué es lo que tienes que hacer, cuál es tu próximo paso. Y cuando tengas esa claridad, toma el paso que tengas que tomar. Así sea dejar o así sea permanecer. Yes. Porque no todos los casos son iguales. Hay casos sí que hay que cerrar esa puerta y que decir adiós. Yes. No todos los casos son iguales. Así que... La verdad que esta conversación con mi esposa me ha bendecido bastante y yo sé que a cada uno de los que están viendo este video también los está bendiciendo. Lamentablemente, pues hemos llegado al final de este segmento, pero esta historia continúa. Así que lo que les voy a pedir es que estén pendientes al próximo podcast, porque vamos a seguir con esta conversación. Yo sé que esta conversación es de bendición para muchas personas y hay personas que necesitan escuchar la historia de alguien para poder recibir la fe necesaria para sobrepasar la temporada que están viviendo. Entonces nos despedimos, pero antes de despedirnos quiero que usted sepa algo. Hoy nosotros no abrimos una caja para señalar, sino para revelar procesos. Entonces yo quiero que el que está escuchando sepa que tu depósito no fue cancelado por una caída. Esto es Out the Box Podcast. Y antes de cerrar, yo quisiera dejar a mi esposa con las últimas palabras. Les bendecimos y gracias por tenerme aquí. Ha sido interesante. Y por favor, si a ustedes les interesa esta historia, todo lo que hemos hablado, esto es simplemente parte de lo que se ha escrito en este libro. Un hombre que le falló a Dios. Así que si le interesa saber más, compre el libro. Lo tenemos disponible a través de Amazon. Puede también escribir por este medio, ¿verdad? Puede dar un comentario. Y yo sé que será de bendición también para su vida. Aquí está nuestro testimonio y también hay herramientas aquí para su matrimonio. Nada, les bendigo y les amamos. Así que no olvide de darle me gusta, compartir el video y también dejar su comentario. Le estaremos contestando a cada uno de ustedes que dejen sus comentarios.
Los bendecimos y ¿qué piensan? Dejamos que mi esposa escriba un libro titulado El punto de vista de la esposa del hombre que le falló a Dios. Vamos a ver si hacemos ese proyecto. Pero será hasta luego. Esto fue Out the Box Podcast, manifestando lo que ha sido depositado. Shalom. Bye bye.